Hablaremos un poco sobre fuerzas sobreconductores, ¿no? Dos distribuciones de carga, particularmente el caso de dos conductores, ejercen fuerzas uno sobre el otro y esas fuerzas, como vimos en el capítulo 2, pueden ser calculadas con la ley de Coulomb. Quizás es particularmente simple o con una visión diferente para evaluar un resultado, ese resultado de otra manera, podemos recordar lo que se vio en mecánica, particularmente en física 100, que si la fuerza es conservativa, conservativa únicamente, se puede ver como menos el gradiente de una energía potencial, ya sea potencial gravitacional, potencial elástica, potencial eléctrica, como vimos ahora. Pero claro, estamos considerando eh, que la fuerza es conservativa y en el caso de la fuerza eléctrica también es. La situación es que la energía, para que podamos calcular el gradiente, tendría que depender de ciertas variables para que podamos tomar un gradiente. Si no, al derivar una constante, nos daría cero. Entonces, esas variables que se deben de considerar en el caso de una distribución de carga sería expresar esa energía en función de variables, particularmente de dimensión. Es decir, si fuera un cilindro, considerar que puedo variar el radio del cilindro, considerar que puedo variar la longitud del cilindro y en cualquier otra distribución, pues considerar que esas dimensiones son las variables para las cuales puedo derivar. Vamos a considerar el resultado que vamos a obtener es en el caso de conductores solamente. Es decir, no vamos a considerar cualquier otro tipo de distribución de carga, se puede llegar a un resultado equivalente, pero que independientemente de eso, tenemos que la fuerza eléctrica se puede calcular siempre utilizando una ley de Coulomb. Consideremos entonces eh, un capacitor en el que tenemos dos placas. Esta idea se va a poder extender independientemente sean placas paralelas o no. Hay cargas Q menos Q. Mi sistema va a ser la placa de carga Q. Particularmente sabemos que esa fuerza eléctrica sobre cada una es igual en magnitud. Pero al tener Q y menos Q, las cargas opuestas se atraen, es decir, que debería ser una fuerza de atracción. En este caso que estamos considerando placas paralelas. Debe existir una fuerza mecánica, que esa fuerza mecánica mantenga en equilibrio al sistema, ¿no? Es decir, mantenga en reposo y no se mueva. Porque si no hubiera esa fuerza mecánica, al tener una fuerza de atracción, simplemente las placas pues se van a mover una hacia la otra. Es importante el hecho de esa fuerza mecánica para balancear, que si estamos considerando el equilibrio, pues esa fuerza mecánica es de igual magnitud que la fuerza eléctrica. Además, consideremos una batería que tiene una diferencia de potencial y que esa batería pues va a cargar el capacitor. Claro, al cerrar el interruptor tenemos una conexión física entre las placas, lo que va a hacer que la carga pues de un lado viaja o que los electrones libres de moverse de un lado viajen hacia la otra y se produzca la carga Q menos Q. Esa carga es igual o es proporcional a la capacitancia, la diferencia de potencial. Pero recordemos que la capacitancia es un factor meramente geométrico y que la puedo variar simplemente al cambiar las dimensiones de las placas, es decir, la distancia entre ellas, el área u otras más, dependiendo de qué tipo de placa sea. Pero si cierro el interruptor,
la carga va a ser igual a la capacitancia del capacitor por la diferencia potencial que establece la batería. Hay una distancia X y vamos a considerar, porque tenemos pensado la idea, ok, voy a derivar para calcular la fuerza, pero en este caso la dimensión que podría variar es X, y X particularmente, ¿por qué? Bueno, porque es que la fuerza es en esa dirección. Es decir, eh, recordemos que este es un gradiente, ¿no? Al final de cuentas este es un gradiente y dependerá, si tengo que la fuerza, por así decirlo, es en X, aquí tengo que tomar derivada con respecto de X, o que el gradiente, o que la función de potencial depende de X para que la fuerza me quede en X, porque aquí no lo puse, pero eh, es un vector. Entonces por eso considero esa distancia X y voy a considerar eh, de manera imaginaria que va a cambiar para ver cómo cuantificar esa fuerza. Si suponemos que esa X cambia muy lento, de manera que es decir, que es una velocidad muy pequeña, casi cero, y se mantiene constante en ese movimiento y que hay un valor X y tengo una variación delta de X, repito, entonces ese movimiento se da, eh, podemos utilizar el término que se usaba en 200 de manera cuasi estática, es decir, muy lento y a velocidad constante. Por lo que si considero que el movimiento de la placa, o sea, X aumenta, si X aumenta, entonces esa fuerza mecánica, el trabajo que va a realizar al aumentar X, va a ser fuerza por delta de X, y como la fuerza eléctrica va opuesta a la dirección del desplazamiento, considerando que es este, entonces el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser negativo, la fuerza eléctrica por delta de X. Recordemos que bajo la condición de equilibrio, las fuerzas en este caso, y aunque tengamos un movimiento muy lento, es decir, aceleración es cero, entonces esta condición se mantiene. Sucede que al hablar de un proceso cuasi estático, es decir, muy lento, con una velocidad muy pequeña, y considerar un trabajo reversible, es decir, que no hay pérdida de energía por calor, ese es el supuesto que hacemos, es decir, que eh, la energía, la transformación o la disponibilidad de hacer algo se transforma en el trabajo de esa fuerza mecánica. Dicho de otra manera, pues si hay diferentes energías interactuando acá o disponibilidades para hacer algo, entonces el trabajo de esa fuerza es igual a lo que cambió la energía total del sistema. Vean que no solo estoy hablando de la energía de las placas, ni de la energía de la batería u otra más. El trabajo de esa fuerza es eh, la variación, que aquí en vez de ponerle delta le voy a poner el diferencial. Aquí igual podría haber colocado un diferencial de X. Pero el trabajo de esa fuerza es un trabajo reversible igual a la variación de la energía total. Al considerar entonces el trabajo de la fuerza eléctrica, veamos que hay una variación de signos por lo que ya se mencionó. La fuerza eléctrica es la fuerza eh, menos la fuerza mecánica o viceversa. Entonces puedo decir que la fuerza eléctrica es menos la variación. Es como que considero un pequeño diferencial y ese diferencial lo mando a dividir o cualquier analogía que puedan usar, pero el trabajo de la fuerza eléctrica sería menos entonces la variación de la energía total. Ojo con esto, no es solamente la energía eléctrica. Estamos considerando que este es un caso bien particular, que es un movimiento muy lento y que quiero ver qué sucede con esa fuerza eléctrica cuando el movimiento es muy lento. Entonces,
esa energía tendría que expresarla en función de X para poder cambiar. Particularmente la energía total es la del capacitor más la batería, que depende del interruptor. Es decir, si el interruptor está cerrado, pues hay energía aportada por la batería. Si el interruptor está abierta, la única energía que se va a tener es la energía debido al capacitor, ¿no? Porque hemos acumulado carga. Entonces, hay dos condiciones y quizás hayamos hablado de eso ya. Ese movimiento de X se va a poder dar considerando que la carga es constante o, es decir, el interruptor está abierto, la carga no está cambiando, movemos la placa, pero la carga no está cambiando, el interruptor está abierto. Claro, hay una diferencia de potencial que ya no va a ser la de la batería, porque las placas se están moviendo y vamos a ver qué sucede con esto. Y cuando consideramos diferencia de potencial constante, es decir, cierro el interruptor, las placas se mantienen al potencial, a la diferencia de potencial de la batería, y entonces al mover las placas tendría que haber alguna variación con la carga. Vamos a considerar los dos casos para tener expresiones eh, que pueden ser usadas de igual manera. Al final de cuentas, es una consideración que se hace, es decir, yo considero un movimiento de las placas para poder cuantificar esa fuerza con una derivada con respecto a X. Ahora, pero es que si la voy a mover tengo que decir cómo. Y considero una vez, la situación es que independientemente de qué consideración hagan, si carga constante o diferencia de potencial constante, la expresión de la fuerza a la que se va a llegar va a ser la misma. Ya vamos a ver eso en los ejemplos. Entonces, si considero carga constante, lo que estoy diciendo, elimino, abro el interruptor, por lo que la energía total, aquí el diferencial lo voy a decir como la pequeña variación de energía, o ese cambio de energía en cambio infinitesimal. Entonces, ese cambio total de energía es simplemente el cambio de energía. Entonces, si hubo cambio de energía total del sistema, es porque hubo cambio de energía eléctrica en el capacitor o debido a las cargas acumuladas. Puedo considerar acá, recordándonos que la energía electrostática es la carga al cuadrado sobre 2 veces capacitancia. Si yo considero una pequeña variación, es como que tomo una derivada del diferencial de energía o la variación de energía, al considerar carga constante es Q cuadrado sobre, tengo que sobre 2, y al derivar o a calcular el diferencial de 1 sobre C, me va a quedar menos 1 sobre C al cuadrado por la variación de C. Recordemos que C depende de X. C va a cambiar, la capacitancia va a cambiar si muevo la distancia en las placas. La situación es entonces que tenemos un negativo. Y claro, yo puedo decir, si la variación de la capacitante es tal que hay un aumento en la capacitancia, ese aumento, es decir, esta cantidad positiva por este signo me va a producir entonces una disminución. Ahora, ¿de qué forma va a ser esa? ¿De qué forma puedo lograr que la capacitancia aumente? Si estamos considerando el capacitor de placas paralelas y estoy diciendo que X es la distancia entre las placas, entonces si yo acerco X, o primero consideremos el caso este, ¿no? Si yo aumento X, como recordemos que la expresión del capacitor de placas paralelas era, la capacitancia es epsilon 0, el área entre la separación. Entonces, si yo muevo X y se produce un aumento de X, o sea, X lo hago más grande, entonces a medida vaya aumentando X, la capacitancia
se va a hacer más pequeña. Y a medida X disminuya, entonces la capacitancia se va a hacer más grande. Por lo que, por lo que aquí, si X aumentó, entonces tendría esto positivo por el negativo, quiere decir que la energía va a disminuir. Y si en cambio X se reduce, porque en el primer caso lo dije al revés. Si X aumenta, o sea, si las alejo las placas, entonces la capacitancia va a disminuir. O sea, ese cambio va a ser negativo. Por el negativo, entonces quiere decir que la energía va a aumentar. Y si X aumenta, si X lo reduzco, quiere decir que la capacitancia va a aumentar, entonces la energía va a disminuir. Igual se puede ver directamente de la fórmula. Pero es una agitación solo viendo la variación en función de lo que le ocurra a X. Igual lo puedo ver de acá. Digo que si la capacitancia se hace más pequeña, entonces la energía va a aumentar. Si la capacitancia se hace más grande, entonces la energía va a disminuir si estamos considerando carga constante. De forma que puedo decir que la fuerza eléctrica es menos la derivada de la energía total, que va a ser la energía eléctrica en este caso, considerando la carga constante. Entonces reemplazo la expresión de energía, derivo con respecto de X, la carga es constante, tendría que aplicar regla de la cadena al derivar 1 sobre C, y ese resultado es este. Por lo tanto, tengo una expresión para la fuerza considerando que la carga es constante. Claro, depende de cómo sea la derivada de la capacitancia con respecto de X. Aquí está general, ¿no? En realidad esta derivada se puede expresar, ¿no? Para el caso de placas paralelas, porque tengo X, pero la idea es extender esto a otro tipo de geometrías para calcular la fuerza entre las placas. La pregunta es, ¿la diferencia potencial cambiará? Recordemos que inicialmente, al cargarse, con cargas Q y menos Q, la diferencia de potencial entre las placas es la misma diferencia de potencial de la batería. Luego de que abro el interruptor y yo muevo las placas, ya esa diferencia de potencial va a cambiar, porque lo podemos ver ya sea con diferenciales o lo puedo ver directamente de acá. Si este se mantiene constante, esto no va a cambiar. Lo que observo es que si yo aumento la capacitancia acercando las placas, la diferencia potencial tendría que disminuir. Es como si lo quieren ver en números, que usted tengo 5 o 6, digamos. Y 6 es 3 por 2. Entonces, si este se mantiene 6, pero ahora yo digo, no, la capacitancia que era 3 la voy a aumentar. Pero al multiplicar por la diferencia potencial, eso tiene que darme 6. Digamos que la aumento a 4. Entonces, claro, la capacitancia tendría que reducirse para que al multiplicar me quede siempre 6. También puede ser al revés, que si yo puedo disminuir la capacitancia, entonces aumento la diferencia de potencial. Para mantener esos 6 si estamos considerando que la carga es constante. Entonces, al acercar las placas o al alejarlas, la diferencia de potencial va a cambiar. ¿Qué sucede cuando estamos considerando que la variación de X la hacemos con diferencia de potencial constante? Claro, la energía total es la energía de la placa, de las cargas acumuladas en las placas, más la de la batería. Yo puedo ver la variación de la energía eléctrica simplemente con la fórmula de energía que relaciona capacitancia y diferencia potencial. La diferencia potencial es constante y tendría entonces la capacitancia que sería afectada, ¿no? Y me parece que hay un diferencial. Entonces ahí puedo ver qué sucede con la energía ahora si mantengo diferencia potencial constante. Entonces, si la capacitancia aumenta, la energía va a aumentar. Si la capacitancia disminuye, la energía va a disminuir. Lo puedo ver también directamente con la fórmula.
Pero claro, lo veo con el diferencial porque estamos viendo variación. Con el caso de la batería, recordemos que la batería, las cargas van a pasar a la batería, por la batería y eso va a producir un desgaste. Todas las baterías se desgastan, ese proceso químico se desgasta. Y si recordemos el trabajo, eh, el capítulo 5, se establecía una relación del trabajo ya sea de la fuerza mecánica o el trabajo de la fuerza eléctrica, pero independientemente de cuál estábamos hablando, era Q por una diferencia de potencial. Claro, apareció negativo si estamos hablando del trabajo de la fuerza eléctrica. Pero también consideramos que la carga que se está moviendo aquí es negativa, por lo que al hablar de un diferencial de trabajo y tener el negativo de considerar que esa energía, la batería, va a ir decreciendo, entonces el negativo de aquí se anula con el negativo de la carga. Se puede ver de varias formas, pero quizá la más práctica es esa. Porque recordemos que una cosa es la carga que está siendo acumulada y hay una carga negativa que es la que se está moviendo. Entonces puedo hacer la combinación acá arriba y decir, bueno, tendría la variación de la energía eléctrica, que es un medio del diferencial de capacitancia, por la diferencia potencial al cuadrado, que eso es una constante, más ese trabajo que lo puedo ver como un diferencial de carga por diferencia potencial. Claro, entonces aparece ahí una resta. Pero si expreso porque también tenemos la relación, no tengo carga es la capacitancia por la diferencia potencial. Yo puedo decir entonces el diferencial de carga es el diferencial de capacitancia por la diferencia potencial. Y esto lo puedo reemplazar acá. De manera que esto va a ser igual a menos, lo puedo colocar así, ¿no? Diferencial de capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Y esto lo mando para acá, entonces vean que me queda menos diferencia de capacitancia, diferencia potencial al cuadrado, o diferencial de capacitancia. Entonces me queda menos diferencial de capacitancia por diferencia potencial al cuadrado. Y al tenerlo de esa manera, como la fuerza en este caso electrostática es igual a menos la derivada de la energía total respecto de X, ya este negativo se va a anular con este de acá. Claro, tendría que escribir positivo pero si lo expresamos en función de la energía eléctrica, o sea, lo que estamos diciendo acá, lo podemos ver directamente. En el caso de la batería, obtenemos esa variación negativa, entonces la total la puedo escribir, por ejemplo, tengo la eléctrica. Vean que la de la batería, ¿cómo se relaciona con la eléctrica? La eléctrica es esto. Entonces, la de la batería es menos 2 veces la energía o el diferencial, la variación de la energía eléctrica. Entonces lo puedo escribir acá, quedaría
1 menos 2, entonces queda menos la variación de la energía eléctrica. Lo puedo dejar en la eléctrica, la batería, como quieran, o lo puedo dejar directamente con la expresión del menos capacitancia, pero me interesa dejarlo en función de la eléctrica porque ya tenemos una expresión. Esto se puede hacer de varias formas, al final de cuentas quisiera el resultado final. Entonces, si yo considero la energía electrostática, o lo que teníamos al inicio, ¿no? De cómo cambió la energía, si consideramos la diferencia de potencial constante, entonces al derivar solo me quedaría simplemente un medio de la diferencia de potencial al cuadrado por la derivada de la capacitancia con respecto de x.